Bueno, nos metemos con una gran charla. Hace mucho queríamos charlar con él. Vamos a hablar, ustedes lo conocen, sociólogo, filósofo, ensayista, uno de los tipos más lúcidos para charlar y reflexionar sobre este momento de Argentina. Juan José Sebrelli. Sebrelli, ¿cómo le va? Acá está Daniel Santa Cruz y Diego Seyman. Bien. ¿Cómo está usted? Bueno, un poco azorado por todo lo que pasa en Argentina. Bueno, quiero contarles, usted tal vez ha leído los diarios hoy domingo, estamos domingo, sí. Son 12:10. Hay una nota que lo cita usted, está... Sí, de Fernández Díaz. Jorge Fernández Díaz. Sí. ¿Lo puedo leer? Le digo, muy breve. Dice así: no le hagas caso a la gente, Mauricio. La gente ha demostrado a lo largo de nuestra historia ser delirante, retrógrada, voluble, impaciente, profundamente populista e irresponsable. Yo soy testigo ocular de los últimos 70 años de nuestras desgracias. Conozco muy bien la mentalidad que las produjo. Todo político democrático debe estar con la sociedad, nunca detrás de ella. Siempre adelante. Así fue como Felipe González logró meter a España en la modernidad, a pesar de las fuertes resistencias a izquierda y a derecha de aquel pueblo que era también muy conservador. Según Fernández Díaz, esto es lo que le dijo usted, con quien hablamos, Sebrelli, a Macri en una reunión que tuvieron hace poquito. ¿Fue así? Sí, entre otras cosas. Yo no recuerdo así textualmente, pero eso es lo que yo siempre digo. Y tengo que hacer una aclaración, porque yo sé que lo van a malinterpretar. Me van a decir cómo un defensor de la democracia y al mismo tiempo desconfía de la gente. Pero justamente la democracia es una cuestión muy minoritaria. Si usted ve, no en el país que nunca fue democrático, fue muy poco. Las democracias duran muy poco. Duraron desde 1916 y hasta 1930, que fue ya el primer golpe de Estado. Y aún en esa época el gobierno de Irigoyen no fue del todo democrático. Y después, breves trozos. El gobierno de Alfonsín, la primera parte, el gobierno de Ilia, el gobierno de la Rúa, pequeños trozos, muy fracasados todos, muy fracasados. Y ahora está el gobierno de Macri, que no puedo levantar un juicio porque está en vigencia, ¿no? Claro. No conocemos su final. Las cosas hay que interpretarlas por cómo terminan. ¿Y cómo lo encontró a Macri, Sebrelli, en esta reunión? ¿Cuál es su impresión que tuvo del presidente después de 3 años de gobierno y en víspera de una elección crucial por su reelección o la vuelta al populismo? Porque ese es el escenario que nos presenta la Argentina, ¿no? Bueno, me asombró mucho de verlo tan tranquilo, tan calmo, diría hasta que contento, alegre, optimista. No, yo pensaba encontrarme con una persona deprimida ante una situación realmente muy difícil como es la que está viviendo. No me encontré. Lo comenté eso también con Fernández Díaz y él dijo que era el espíritu deportivo. El espíritu deportivo siempre cree que el próximo tiempo nos va a ir mejor. Bueno, no sé si esa sea una interpretación o si será simplemente una interpretación muy buena que hace Macri de su gobierno. No de su gobierno, de su temperamento, de mostrarse muy sonriente ante situaciones desagradables. Pero bueno, eso es lo que yo quería aclarar, que la democracia es escasa en el mundo. Si queremos ser democráticos, debemos aceptar que somos minoría. En el mundo entero, los países, ver un mapa del mundo, de Oriente ni digamos, porque Oriente, salvo la India, casi, y algunos países perdidos por ahí, no hay democracia, nunca la hubo, ¿no? Nunca la hubo. En Rusia, el otro gran país, nunca hubo democracia. Lo único que se llamaría democracia fue el gobierno de Gorbachev, claro, que duró poco, y el gobierno de Kerensky, que duró 6 meses. Fueron los únicos 2 momentos democráticos, y aún ellos muy caóticos.
Y en el país, ya dije, muy breves periodos. Entonces no hay contradicción entre estar a favor de una minoría y ser democráticos. La democracia, por ahora, es minoría. Fíjese las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, cuando empezó, era un grupito pequeñísimo de los países que habían ganado la guerra, que eran democráticos, relativamente democráticos. Después, cuando adhirieron grandes cantidades, sobre todo de Oriente, dejó de ser democrática. Hoy es muy discutible en las Naciones Unidas. Se discuten muchas medidas que son decididamente de defensa de los derechos humanos y demás. Son muy discutibles, son difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, una lucha abierta hoy contra Maduro lo debería encabezar la ONU, no lo encabeza. Y bueno, así que la democracia se da a veces cuando la situación es muy allegada, cuando los regímenes autoritarios llegan a una posición muy, muy, muy caótica, como el caso de Maduro, ¿no? Por ejemplo, o el caso, por supuesto, de Mussolini y de Hitler. Estamos hablando con Juan José Sebrelli. Quiero contarles a los que recién se suman a la transmisión que el gusto que nos estamos dando, y estábamos hablando, arrancamos la charla porque Sebrelli se encontró con el presidente hace poquito, y esto lo recupera en su nota de hoy del diario La Nación Jorge Fernández Díaz, y cuando Jorge Fernández Díaz, digamos, recupera esta frase de no le hagas caso a la gente, Mauricio, ha demostrado a lo largo de nuestra historia ser... ¿Cuál era de algún modo, Sebrelli, la advertencia o el llamado de atención que usted le hacía a Macri? Bueno, no hacer ninguna transición ante el populismo, que es todavía muy mayoritario, y eso estaban de acuerdo Macri, que no es el populismo, no es solamente el partido peronista, ni siquiera el partido peronista llamado moderado, sino que el populismo está en todos, incluso en muchos que votaron a Macri. ¿Qué quiere decir que está el populismo en todos? ¿A qué se refiere? A ver. Bueno, por ejemplo, algunos de la oposición, como algunos radicales y Stolbizer y demás, que en el Congreso votaron, que no son kirchneristas, evidentemente, en el Congreso, cuando fueron diputados o senadores, votaban por las leyes de Cristina. Son nacionalistas. Ellos no se llamarán populistas, pero el nacionalismo es una buena parte del populismo. Es uno de los ingredientes populistas. Son partidarios del proteccionismo económico, no de la liberación del mercado. Bueno, yo no estoy con eso. Yo creo que eso es una base del populismo. Ahora, Sebrelli, también hay un sector de la sociedad importante al cual cuesta convencer que Argentina quizás necesita atravesar unos años de esfuerzo. O sea, la cultura del esfuerzo en la Argentina parece que en gran parte de la sociedad, me animaría a decir en la mayoría, no está hecho carne, la gente no está concientizada de eso, todavía cree que el Estado dadivoso puede estar presente mejor que en la cultura del esfuerzo. Bueno, también tiene que haber algunos resultados para que la gente empiece a confiar en el rumbo. Por supuesto, ¿no? digo, se dan un montón de cuestiones, pero hay un sector de la sociedad al cual el llamado al esfuerzo para poder crecer hacia adelante parece que no le cierra. Bueno, Macri, una de las preguntas que me hizo Macri fue qué pensaba yo que él había hecho mal. Ajá. Y yo le dije, me parece que se equivocó cuando asumió el poder en el discurso del Congreso, en haber sido muy optimista y decir que todo se iba a resolver rápidamente. Debería haber dicho, el país está fundido, quebrado, y salir de esa quiebra nos va a costar años. Incluso podía haber agregado, un poco modificada, la famosa frase de Churchill, sacando la parte de la sangre, solo puedo ofrecerles al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas. Saquemos la sangre, que acá se puede evitar.
pero sudor y lágrimas, y al final la victoria. ¿Y qué le contestó Macri cuando usted le dijo esa apreciación? Sí, estuvo de acuerdo. Estuvo de acuerdo. No dijo nada, pero yo me di cuenta que estaba de acuerdo. Asintió sin argumentar nada. Asintió. Sí. Yo creo que ese fue un grave error. ¿Y qué otra cosa le llamó la atención, alguna frase de Macri en el encuentro que usted tuvo? Usted contó que lo vio optimista y demás. Sí. ¿Hubo alguna frase, alguna parte de la conversación que lo sorprendió a usted? No. A mí me sorprendió la actitud de él. No habló mucho, preguntó más vale. Es un hombre que escucha, a pesar de que la gente dice que no. Después seguramente hará lo que a él le parece, pero escucha. Bien. ¿Y cómo estará? ¿Hablaron de la sociedad con los radicales y la coalición cívica? Y si no hablaron, le pregunto a usted cómo ve la solidez de esta coalición. No, bueno, justamente ahí entra lo que yo dije, que aún el populismo está inmerso, sin saberlo, en sectores, aún en sectores que estuvieron a favor, que integran la coalición cívica, aún en esos, sobre todo los radicales. Pero los radicales tienen ese problema. No se puede. Yo creo que la grieta va a existir y va a existir. Existió siempre en la Argentina y en otros países también. Existió desde los comienzos de la Revolución de Mayo. Morenistas y saavedristas, federales y unitarios, radicales y conservadores, peronistas y antiperonistas, siempre existió. Y yo creo que izquierda y derecha, yo creo que debe existir. No hay posibilidad ninguna de dialogar entre partidarios de la democracia y partidarios del populismo. Ninguna. Porque sí, se puede, hay que evidentemente acordar en el corto plazo para que salgan distintas leyes. Hay que acordar. Pero a largo plazo, no, porque la concepción del mundo y de la vida de los populistas, que es una filosofía, no solamente una mera política, es incompatible con la democracia. ¿Y usted incluye a Labaña en ese populismo? Por varios motivos, ¿no? Es decir, el populismo se basa en, no cree en la división de poderes, cree en un Estado autoritario manejado por un líder carismático, y los demás poderes son simplemente una representación de ese autoritarismo. Y ese líder que habla en nombre del pueblo siempre, todos, ¿no? los populismos. Claro. Ahora, Sebrelli, lo que usted dice es claro. Cristina, incluso en la cumbre que se realizó en Ferro, ¿no? El año pasado, Cristina dijo que había que avanzar hacia una reforma constitucional, porque esto de la libertad de los poderes, la independencia de los poderes había quedado atrás, antiguo. Y le pregunto, ya sabemos que Cristina representa ese populismo que usted señala. Le pregunto por Labaña. ¿Labaña también encaja en ese modelo? No, Labaña es un personaje totalmente gris, mediocre, secundario. ¿Y cuál es la actividad que tuvo, que se lo destacó a Labaña? Fue ministro de Economía los primeros meses del kirchnerismo, que fueron los mejores meses, reconozco, en cuanto a economía. No hubo inflación. Pero Labaña, por dos motivos está el éxito de Labaña. Primero, que Labaña pudo hacer esa política porque Reles Lenikov, que fue el que realmente marcó la nueva, hizo posible el gobierno tranquilo del primer Macri, del primer Kirchner, fue porque Reles Lenikov hizo una devaluación más sangrienta que existe en la historia argentina del siglo XX. Hubo dos grandes devaluaciones. Las dos, casualmente, fueron hechas por peronistas y no por los liberales, neoliberales o radicales. La primera fue el Rodigazo, bajo el gobierno de Isabel Perón,
de Isabel Perón y López Rega, Rodrigazo. Que fue terrible. La segunda fue la del 83 con gobierno de Duhalde. Duhalde es un personaje que ahora también está en el candelero como el influyente, o el consejero, el sabio, el anciano sabio. Este hombre, Duhalde, pierde las elecciones con De la Rúa en el 99, claro. Con De la Rúa, y primero pierde las elecciones con Menem. Primero pierde porque no puede presentarse. Se tiene que retirar. Bueno, 2 veces pierde las elecciones. Y finalmente pierde las elecciones con De la Rúa, y luego le hace un golpe civil, que es uno de los factotus del golpe civil a De la Rúa, fue Duhalde. Los saqueos de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién estaba? ¿Quién era el mandamás de la provincia de Buenos Aires? Duhalde, durante muchos años. Es decir, que él no puede decir que estuvo completamente ajeno al golpe de la Rúa. Bien, y usted lo Eso sí, bueno, y entonces, claro, y segundo, ese es el primer motivo por el cual hoy es tan estimado este señor Labaña. Y segundo, que Labaña, la política que lleva a cabo Labaña, sin decirlo, es la convertibilidad que nos va a dar su nombre. Saca la convertibilidad, por supuesto, no la convertibilidad del 1-1, que era un disparate, pero la convertibilidad del 3-1, que fue buena, positiva. La convertibilidad tanto con Menem como con Duhalde. Con Duhalde y con Labaña, por nombrar a los ministros de Economía, sí, fue positiva. Es decir, termina mal, pero termina mal no por culpa del modelo de convertibilidad. Termina mal porque no hay convertibilidad con déficit fiscal. Cuando Menem lo saca a caballo, porque él necesita empezar a tirar dólares por la ventana para que lo voten en la reelección. Es decir, que la política mata la economía. Es decir, que el gobierno de Menem, que iba bastante bien durante varios años, fracasa finalmente y económicamente, y por causas económicas fundamentales, fracasa por las ambiciones políticas de Menem. Yo quiero y ahora, sí. y con Duhalde pasa, y con Kirchner pasa lo mismo. Con Kirchner iba bien, mientras había un cierto respeto fiscal, había cierto orden, y que permitía mantener esa convertibilidad del 3-1. Pero Labaña dice, cuando Kirchner lo echa a Labaña, sí, empieza a hacer lo mismo que hizo Menem, a tirar los dólares por la ventana, porque necesitaba apoyo. Era un gobierno muy minoritario el de Kirchner. Bueno, necesitaba una base popular. Yo la encontró rápidamente, sí, la encontró llevando al país al derrumbe. Bueno, pero en este argumento se apoya a Labaña. Uno ha hablado con Labaña. Labaña cuenta esta anécdota. Dice, en 2005 gana las elecciones Kirchner. Me cita y me dice, Roberto, de los 22 puntos que sacamos en 2003, la verdad es que 11 o 12 eran tuyos y yo los necesité. Ahora los puntos son todos míos, no te necesito más. Adiós, muy buenas noches. Y lo despide. Entonces, ¿por qué es un hombre gris? ¿Por qué usted lo caracteriza así como un hombre gris, chato a Labaña? Pues, ¿cuál es el mérito? Vuelvo a repetir, él pudo hacer lo que hizo gracias a Renis Lenikov. Okay. Ese tuvo la audacia de hacer esa devaluación. Sin Renis Lenikov no hubiera podido llevar a cabo la política económica de Labaña.
Perfecto. Y la última, y ya agradeciendo, estamos hablando con Juan José Sebrelli, la verdad que es un honor poder charlar con él aquí en Antes y Después, tiene que ver con ¿usted qué cree que va a terminar ocurriendo con el peronismo? Digamos, hay un peronismo de centro, ya hablamos del gobierno, hablamos de la Baña, hay un peronismo de centro y hay un kirchnerismo. ¿Se terminarán uniendo al final? ¿Irán separados? ¿Cómo analiza usted el escenario? No, pero los pronósticos en ningún país, pero en la Argentina, con lo indeciso y con lo cambiante que es, se podrá hacer un pronóstico y aún relativo 15 días antes de las elecciones. Yo no sé, depende de que si Cristina se presenta o no. Yo creo que se va a presentar, a pesar de que es una locura. Se va a presentar porque ella es los jugadores, tiene mentalidad de jugadora, que apuesta siempre el doble. Cuando pierde, apuesta el doble. En ese sentido, si tuviera un mínimo de dosis de racionalidad, evidentemente que apoyaría desde afuera al peronismo llamado sensato o moderado. Pero no la tiene, evidentemente no la tiene. Entonces irá Cristina por un lado, irá la Baña por el otro, a quien las nuevas generaciones no saben ni quién es la Baña. Bien. Ni quién es la Baña. Bueno, y habrá un tercer peronismo, o un cuarto, porque está Massa, que tampoco se va a doblegar, está el salteño, es decir, que dividirse en varios, que es la posibilidad de que cambiemos y el poder. Juan José Sebrelli, le agradecemos tanto que haya charlado este domingo con nosotros, ¿eh? Gracias, bueno, muchas Sebrelli. gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Buen hasta día. ahí charlamos y ahora hacemos una pequeña tanda y volvemos.